Llevé a mi novio de Tinder a conocer a mi madre. Cuando ella abrió la puerta, dio un grito y se desmayó. Pensé que presentar a mi nuevo novio, Lucas, a mis padres sería solo ese momento incómodo normal. Pero cuando mi madre vio su rostro, entró en pánico total, porque ella lo conocía, y el secreto que había guardado durante décadas estaba a punto de explotarme en la cara. A veces, el algoritmo de Tinder acierta de una manera que nunca imaginarías. Lucas se quedó sin entender nada, tan sorprendido como mi padre, Ricardo, que intentaba reanimar a mi madre en medio de la sala. En ese momento, la vergüenza dio paso a un miedo helado. ¿Qué vio mi madre? Una mujer que siempre fue la personificación de la calma, en el rostro del hombre que yo amaba para reaccionar de esa manera. El olor a antiséptico del hospital era abrumador, casi tanto como la tensión que se respiraba en la pequeña habitación. Mi madre, Elena, yacía en la cama, con el rostro pálido y los ojos aún desorientados. Mi padre, Ricardo, caminaba de un lado a otro, mientras yo y Lucas estábamos sentados en un silencio sepulcral. Cada segundo parecía una eternidad, esperando a que ella finalmente hablara y explicara lo inexplicable. Cuando por fin recuperó la conciencia del todo, sus ojos se encontraron con los míos. Le pregunté con voz temblorosa qué había pasado, esperando una respuesta lógica, algo que calmara el caos que sentía por dentro. Pero en su lugar, recibí la primera de muchas mentiras. Fue solo una bajada de tensión, Sofía, cariño. No he comido bien hoy, murmuró, forzando una sonrisa débil que no llegaba a sus ojos. Sabía que no era verdad. La conocía demasiado bien. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Pero lo que realmente la delató fue su mirada. Sus ojos se desviaron hacia la esquina de la habitación donde estaba Lucas, y por un instante vi pánico puro en ellos. Apartó la vista inmediatamente, como si mirarlo le quemara, y se centró en arreglar la sábana del hospital con manos temblorosas. Lucas, pobre Lucas, estaba completamente perdido. Intentó acercarse para ofrecerle un vaso de agua, un gesto amable de un hombre que solo quería causar una buena impresión, pero mi madre se encogió sutilmente, un movimiento casi imperceptible para cualquiera, pero no para mí. Fue un rechazo instintivo, un gesto de alguien que ve a un fantasma y no a un futuro yerno. Mi padre, ajeno a este microdrama, pareció aceptar la explicación de la bajada de tensión. Estaba más preocupado por la logística, por hablar con los médicos y conseguir el alta. Para él, era un incidente médico aislado. Para mí, era la primera pieza de un rompecabezas aterrador que ni siquiera sabía que existía. La mentira flotaba en el aire, densa y sofocante. Le insistí, tratando de obtener algo más. «Mamá, fue más que eso. Gritaste. Gritaste como si hubieras visto algo terrible». Ella negó con la cabeza, con más firmeza esta vez. «Estás exagerando, Sofía. El estrés te está haciendo imaginar cosas». Me estaba tratando como a una niña, desestimando mi percepción de la realidad, y eso solo hizo que mis sospechas crecieran. La forma en que evitaba mirar a Lucas no era normal. No era la reacción de una madre conociendo al novio de su hija. Era la reacción de alguien que se enfrenta a un pasado que creía enterrado. El ambiente en esa habitación de hospital no era de preocupación, era de miedo. Y el miedo, me di cuenta, no era por su salud, sino por la presencia de Lucas. Pero antes de que sigamos con esta locura de historia, por favor, si te gustan las narrativas que te atrapan y te hacen cuestionar todo, suscríbete al canal para no perderte cómo termina esto y otras historias igual de intensas. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Ahora, volvamos a la pesadilla. De vuelta en casa, el silencio era aún más pesado que en el hospital. Mi padre se ocupó de que mi madre estuviera cómoda en el sofá, tratándola como si fuera de porcelana. Lucas, sintiendo la tensión insoportable, se despidió con una excusa torpe, prometiendo llamarme más tarde. El alivio en el rostro de mi madre cuando él cerró la puerta fue la confirmación final que necesitaba. Esperé a que mi padre subiera a darse una ducha. Entonces me senté frente a ella, con la determinación ardiendo en mi pecho. «Mamá, se acabó. No voy a fingir que me creo lo de la bajada de tensión. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Quién es Lucas? ¿De qué lo conoces?» Mi voz era firme,
despojada de la dulzura habitual que usaba con ella. Su rostro se descompuso. Primero intentó la negación de nuevo, con un «Sofía, por favor, no empieces». Pero cuando vio que yo no cedía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de frustración, de rabia, no de tristeza. «No sé de qué hablas. Estás loca. Estás montando un drama por nada», me gritó, con la voz quebrada. Nunca me había gritado así. Mi madre siempre había sido mi refugio, la personificación de la calma y la razón. Verla de esa manera, acorralada y furiosa, fue como ver a una extraña. La mujer que tenía delante no era mi madre. Era una guardiana de secretos dispuesta a todo para mantenerlos ocultos, incluso a herirme a mí, su propia hija. La discusión escaló rápidamente. La acusé de mentirosa, de ocultar algo grave. Ella, a su vez, me acusó de ser una hija desagradecida, de inventar fantasías para arruinar la paz familiar. «Siempre tienes que ser el centro de atención», espetó. Cada palabra era un puñal, abriendo una brecha entre nosotras que nunca antes había existido. Me sentí pequeña y traicionada. En un momento se levantó y se me acercó, con el dedo índice apuntándome. «No vuelvas a mencionarlo. No sé quién es ese chico y no quiero volver a verlo en esta casa. ¿Entendido?» Había una amenaza velada en su tono, una frialdad que me heló la sangre. Esta no era una simple pelea familiar. Esto era una advertencia. Me quedé sin palabras, observándola mientras subía las escaleras azancadas. La vi como si fuera la primera vez. Una mujer con una vida secreta, con una capacidad para la mentira que me aterrorizaba. ¿Qué podía ser tan terrible como para transformarla de esa manera? ¿Qué había en el rostro de Lucas que podía desenterrar a este monstruo desconocido que vivía dentro de mi madre? Por primera vez en mi vida, tuve miedo de ella. No un miedo físico, sino un miedo profundo a la persona que realmente era, a las mentiras sobre las que, evidentemente, se había construido mi vida. Me di cuenta de que si quería la verdad, no podía contar con ella. Tendría que buscar las respuestas por mi cuenta, empezando por el único otro protagonista de este drama, Lucas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la cara de mi madre, contorsionada por el pánico y luego por la ira, se repetían en mi mente. La base de mi mundo, la confianza ciega en mis padres, se había agrietado, y sentía que si tiraba del hilo correcto, todo se vendría abajo, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo a la destrucción. La pelea no resolvió nada. Al contrario, abrió una caja de Pandora. Me sentí sola, navegando en un mar de engaños. Mi madre me había declarado la guerra para proteger su secreto, y yo, sin saberlo, acababa de aceptar el desafío. La batalla por la verdad acababa de comenzar, y el campo de batalla era mi propia familia. Al día siguiente, llamé a Lucas. Necesitaba verlo, pero no en mi casa. Nos encontramos en una cafetería tranquila, un lugar neutral donde las paredes no tuvieran oídos ni secretos. Él parecía preocupado, pensando que el extraño comportamiento de mi madre nos había afectado como pareja. No tenía ni idea de la profundidad del abismo que estábamos a punto de descubrir. Empecé con cuidado, disculpándome por la escena del día anterior. Le aseguré que mis sentimientos por él no habían cambiado, pero que necesitaba entender lo que había pasado. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que conozcas a mi madre de algún sitio? ¿Quizás de hace mucho tiempo? Le pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Lucas frunció el ceño, genuinamente confundido. «Sofía, te lo juro, nunca la había visto en mi vida. Su cara no me suena de nada. Pensé que quizás no le gusté, que por eso reaccionó así. Su inocencia era tan pura que me hizo sentir culpable por la investigación encubierta que estaba llevando a cabo, pero no podía detenerme. Desesperada por encontrar una conexión, empecé a hacer preguntas más personales, escudándome en la excusa de que quería conocerlo todo sobre él. Le pregunté sobre su infancia, sobre su ciudad natal, sobre su familia. Hablamos de sus padres, de cómo siempre lo habían apoyado en todo. Y entonces, sin darle importancia, soltó la bomba que lo cambió todo. «Mis padres son increíbles», dijo con una sonrisa. «No podrían quererme más, lo cual es asombroso, considerando que soy adoptado.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Adoptado. La palabra resonó en mi cabeza como un eco, conectando puntos que no sabía que existían. De repente, una posibilidad terrible y descabellada comenzó a tomar forma en mi mente. Traté de mantener la compostura, de que no se notara el shock en mi rostro. ¿Adoptado? Vaya, no lo sabía. ¿Y conoces a tus padres biológicos? Mi voz sonaba extraña, lejana. Sentía que estaba caminando sobre una capa de hielo muy fina, a punto de romperse y sumergirme en aguas heladas. Necesitaba saber más. Él negó con la cabeza, con un rastro de melancolía en la mirada. No, nunca los conocí. Mis padres adoptivos me dijeron que fue una adopción cerrada. Todo lo que sé es que mi madre biológica era muy joven cuando me tuvo y que, por las circunstancias, no podía criarme. Es todo el expediente que tengo. Una madre joven, como mi madre. La sangre se me heló en las venas. Las piezas comenzaron a encajar de la peor manera posible. El grito de mi madre, su pánico, su mentira, el hecho de que Lucas fuera adoptado. No podía ser una coincidencia. Era una explicación tan monstruosa que mi cerebro se negaba a aceptarla por completo. Pero la lógica era implacable y cruel. Me quedé en silencio, procesando la información. Lucas lo interpretó como compasión y me tomó la mano. Pero no te preocupes, tengo una familia maravillosa. No me falta nada, pero a mí sí me faltaba algo. El aire. Sentía que me ahogaba. Estaba sentada frente al hombre del que me estaba enamorando, y una voz horrible en mi interior me susurraba que podría ser mi hermano. Le dije que tenía que irme, inventando una excusa sobre un dolor de cabeza repentino. Necesitaba estar sola. Necesitaba enfrentarme a mi madre con esta nueva información. Ya no eran sospechas vagas. Ahora tenía un hecho concreto. La conversación con Lucas no me había tranquilizado. Me había arrojado de cabeza a la peor pesadilla de mi vida. Llegué a casa como un huracán. Encontré a mi madre en la cocina, cortando verduras como si nada hubiera pasado, como si nuestro mundo no estuviera al borde del colapso. La normalidad de la escena me enfureció. Cerré la puerta de la cocina detrás de mí, y el sonido seco la hizo sobresaltarse. Sabía que esta vez no habría escapatoria. Lucas es adoptado. Solté las palabras sin preámbulos. Las dejé caer sobre ella como piedras. Vi cómo el cuchillo se detenía a medio camino, cómo el color desaparecía de su rostro. Sus hombros se hundieron, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi en sus ojos la derrota. Ya no había ira, solo un profundo y abrumador agotamiento. Se apoyó en la encimera, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Cómo lo sabes?, susurró, con la voz apenas audible. He hablado con él, respondí, mi voz dura como el acero. Ahora tú vas a hablar conmigo. Vas a contarme todo. Se acabaron las mentiras, mamá. ¿Fuiste tú? ¿Eras tú esa madre joven que no podía criar a su hijo? El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Podía oír el tic-tac del reloj de la pared, cada segundo un martillazo en mi cabeza. Finalmente, asintió lentamente, sin levantar la vista del suelo, y entonces, las lágrimas que había estado conteniendo brotaron, silenciosas y amargas. Lloraba por el secreto, por los años de mentiras, por el momento que siempre temió. Sin salida, sin más mentiras a las que aferrarse, finalmente confesó. Su voz era un murmullo roto mientras me contaba la historia que la había atormentado durante más de 25 años. Se quedó embarazada a los 17. Mis abuelos, sus padres, eran personas muy estrictas y conservadoras. El escándalo habría destruido la reputación de la familia. La obligaron a ocultar el embarazo. La enviaron a vivir con una tía lejana durante los últimos meses, con la excusa de que estaba enferma. Dio a luz en secreto, en una pequeña clínica a cientos de kilómetros de casa. Solo le permitieron sostener a su bebé durante unos minutos antes de que se lo llevaran para darlo en adopción. Me obligaron, Sofía. Sollozó. Me dijeron que era lo mejor para él, que le darían una vida que yo no podía ofrecerle. Yo no tenía nada, no tenía a dónde ir. Mientras la escuchaba, una parte de mí sentía una punzada de compasión por esa adolescente asustada y sola, pero esa compasión fue aniquilada por la monstruosidad de la verdad. La miré fijamente, necesitando escuchar las palabras, por muy horribles que fueran. ¿Y Lucas?
No pude terminar la frase. El nombre se me atascó en la garganta, ahogándome. Ella levantó la vista. Sus ojos rojos e hinchados encontraron los míos, y pronunció la sentencia que destrozó mi universo en 1.000.000 de pedazos. Sí, Sofía, dijo, con la voz rota por el llanto. Lucas es ese bebé. Él es mi hijo. Él es tu hermano. El mundo se detuvo. Las paredes de la cocina parecieron encogerse a mi alrededor. El sonido se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Mi hermano, el hombre que amaba, mi hermano. Me eché hacia atrás, tropezando con una silla, como si sus palabras me hubieran golpeado físicamente. El horror era tan absoluto, tan visceral, que sentí náuseas. No era solo un secreto familiar, era una abominación. Mi vida entera, mi relación, mis sentimientos, todo se había convertido en una grotesca mentira. Y mi madre era la arquitecta de todo. El mundo se había vuelto blanco y negro. Los colores, la alegría. Todo se había drenado en el instante en que mi madre pronunció esas palabras. Él es tu hermano. La frase rebotaba en las paredes de mi cráneo, cada repetición más nauseabunda que la anterior. Miré mis manos, las mismas manos que habían acariciado a Lucas, y sentí una oleada de repulsión que me hizo temblar. Salí de la cocina sin decir una palabra más. Subí a mi habitación y cerré la puerta, pero no había escapatoria. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos de él, las fotos en mi teléfono, los mensajes de texto, el suéter que me había dejado. Todo era ahora evidencia de una relación incestuosa, aunque inocente. Me sentía sucia, contaminada por una verdad que no era mi culpa. ¿Cómo podía procesar algo así? El hombre con el que había compartido mis sueños, mis secretos, mis besos, era mi sangre. La intimidad que habíamos construido, esa conexión que sentía tan única y especial, ahora se sentía profana. Cada recuerdo feliz estaba manchado, retorcido en algo grotesco y antinatural. Lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de horror. Sabía que tenía que decírselo a Lucas. La idea era tan aterradora que me paralizaba. ¿Cómo empiezas una conversación así? Hola, amor. Resulta que no solo compartimos gustos en el cine, también compartimos una madre. Era una situación de pesadilla, una escena sacada de la tragedia griega más retorcida, y yo era la protagonista. Finalmente reuní el valor, si es que se le puede llamar así. Le envié un mensaje. Necesitamos hablar. Es urgente. En el parque. En 1 hora. No podía decírselo por teléfono. Necesitaba ver su cara, aunque supiera que la expresión de confusión se transformaría en una de puro espanto. Era mi deber infligirle este dolor, compartir esta carga horrible. La conversación fue la más difícil y enfermiza de mi vida. Nos sentamos en un banco, y yo no podía mirarlo a los ojos. Con la voz temblorosa, le conté todo. La confesión de mi madre, la historia de la adopción, la verdad final. Cada palabra que salía de mi boca se sentía como veneno. Vi el proceso en su rostro. Primero la incredulidad, pensando que era una broma de mal gusto, o que yo había perdido la cabeza. Luego, a medida que le daba los detalles, sus ojos se abrieron con una comprensión lenta y horrorizada. El color desapareció de su cara. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó. El momento en que su mundo se derrumbó igual que el mío. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó ahí, mirando al vacío, completamente roto. ¿Mi hermana? Susurró, la palabra sonando extraña y ajena en sus labios. Asentí, incapaz de hablar. Ambos estábamos atrapados en la misma pesadilla, víctimas de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Ya no éramos Sofía y Lucas, la pareja. Éramos los hijos perdidos de Elena. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, dos extraños unidos por la tragedia más íntima posible. Cualquier futuro que habíamos imaginado juntos se había evaporado. Todos los planes, las risas, los te quiero, todo se había convertido en cenizas. El amor que sentíamos no había muerto, había sido asesinado por la verdad. Cuando finalmente se levantó para irse, no hubo un abrazo, ni un toque de consuelo, solo una distancia incómoda y dolorosa. Necesito pensar, fue todo lo que dijo antes de marcharse. Lo vi alejarse, y supe que estaba viendo alejarse no solo a mi novio, sino una parte de mí que nunca podría recuperar.
Mi mundo se había desmoronado por completo. Si pensaba que el infierno ya se había desatado, estaba equivocada. Solo había sido el preludio. Faltaba una pieza clave en este desastre. Mi padre, Ricardo. Mi madre y yo sabíamos que no podíamos ocultárselo. Él merecía saber la verdad, por devastadora que fuera. Decidimos contárselo juntos esa misma noche. Una alianza frágil nacida de la catástrofe compartida. Mi padre llegó del trabajo, cansado pero sonriente, ajeno a la bomba de relojería que estaba a punto de estallar en su propia sala de estar. Nos vio a mi madre y a mí sentadas en el sofá, con rostros solemnes, y su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa? Elena, ¿te encuentras mal otra vez?», preguntó, su tono lleno de una preocupación que pronto se convertiría en otra cosa. Fue mi madre quien habló. Con voz temblorosa, comenzó a desentrañar la historia de su vida secreta. Le habló del embarazo adolescente, de la presión de sus padres, de la adopción forzada. Yo observaba a mi padre, viendo cómo su expresión pasaba de la confusión a la conmoción. Se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, procesando que su esposa tenía un hijo del que él no sabía nada. Pero la verdadera explosión llegó cuando mi madre pronunció el nombre. «¿Y ese bebé? Es Lucas, el novio de Sofía». La mandíbula de mi padre se tensó. El shock inicial dio paso a una ira fría y oscura que nunca le había visto. Se levantó lentamente, sus ojos fijos en mi madre, no con tristeza, sino con una traición que ardía. «¿Me estás diciendo?», dijo, su voz peligrosamente baja, «que has mantenido un secreto así durante más de 25 años, que has vivido a mi lado, en mi casa, durmiendo en mi cama, con una mentira de este calibre?» Cada palabra era un golpe. No se trataba solo del hijo secreto, se trataba de la mentira, de cada día, cada año de engaño. La ira de mi padre no era por el pasado de mi madre, sino por la profanación de su presente. Se sentía un tonto, un extraño en su propio matrimonio. «Toda nuestra vida juntos ha sido una farsa», gritó, y esta vez su voz retumbó en toda la casa. «Me has mentido a la cara durante décadas, Elena. Décadas». Mi madre intentó defenderse, hablando de su miedo, de su vergüenza, pero para mi padre eran solo excusas. La decepción en su rostro era total. Miraba a la mujer que amaba y veía a una desconocida. La confianza, el pilar de su relación, se había hecho añicos, y no había forma de volver a juntar los pedazos. Luego me miró a mí, y vi una mezcla de pena y horror. Pena por el dolor por el que estaba pasando, y horror por la situación en la que me encontraba sin saberlo. En un solo día, mi padre no solo había descubierto que su esposa tenía un hijo secreto, sino que su propia hija estaba saliendo con él. La estructura de nuestra familia, esa que yo siempre había considerado tan sólida y perfecta, se estaba derrumbando ladrillo a ladrillo frente a mis ojos. Las paredes temblaban, el techo se venía abajo, y nosotros estábamos atrapados en medio de los escombros. La confesión de mi madre no había traído alivio, solo había traído destrucción. Esa noche, mi padre durmió en la habitación de invitados. El silencio en la casa era un grito ensordecedor. El hogar, dulce hogar, se había convertido en un campo de batalla emocional, lleno de minas de traición y resentimiento. La familia que conocía había muerto, y no tenía ni idea de qué o quién se levantaría de sus cenizas. Mientras mi casa se convertía en una zona de guerra silenciosa, Lucas estaba librando su propia batalla. La noticia lo había destrozado, pero después del shock inicial, surgió en él una necesidad imperiosa de respuestas, de confirmación. Necesitaba escuchar la historia de boca de las únicas otras personas que conocían su origen, sus padres adoptivos. No sabía que esa conversación añadiría una nueva capa de oscuridad a nuestra ya retorcida historia. Se sentó con ellos, un hombre de 20 años sintiéndose de nuevo como un niño perdido, y les contó la increíble historia que yo le había relatado. Les habló de mí, de mi madre Elena, y de la horrible revelación. Sus padres lo escucharon con compasión y asombro, sosteniendo sus manos mientras su mundo se desmoronaba por segunda vez. Cuando terminó, esperó que confirmaran la versión de mi madre, que ella era una adolescente asustada que tuvo que renunciar a él, y en parte lo hicieron.
Confirmaron que su madre biológica era muy joven y se llamaba Elena, pero entonces su padre adoptivo añadió un detalle crucial, un detalle que mi madre había omitido convenientemente de su confesión lacrimógena. «Hijo, hay algo más que nunca te contamos porque no queríamos asustarte», dijo su padre con cautela. «En los documentos de la adopción, tu madre biológica insistió en que fuera una adopción cerrada y rápida. Mencionó que estaba huyendo. Huía del padre biológico. Dijo que era un hombre peligroso y que quería asegurarse de que él nunca te encontrara. Un hombre peligroso». Esas dos palabras cambiaron por completo la narrativa. La historia de mi madre había sido una tragedia de circunstancias sociales, de padres estrictos y falta de opciones. Era una historia triste, pero comprensible. Sin embargo, esta nueva información pintaba un cuadro muy diferente. No era solo una historia de vergüenza adolescente, era una historia de miedo. Lucas me llamó de inmediato, su voz urgente y confundida por el teléfono. «Sofía, tu madre no te lo contó todo. Mis padres dicen que ella estaba huyendo de mi padre biológico. ¿Por qué no dijo nada sobre él? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué era peligroso?» Las preguntas me golpearon con la fuerza de un tren de carga. Colgué el teléfono con una nueva sensación de pavor. Mi madre no solo había mentido por omisión durante 25 años, sino que incluso en su confesión total, había seguido ocultando partes fundamentales de la historia. El secreto no era solo que tenía un hijo. El secreto también involucraba al padre de ese hijo. ¿Por qué mentir sobre eso? La imagen de mi madre como una simple víctima comenzó a desdibujarse. ¿Qué estaba protegiendo realmente? ¿O a quién? La mentira ya no parecía un acto de autopreservación por vergüenza, sino un encubrimiento deliberado de algo mucho más siniestro. La historia de Lucas no encajaba con la de mi madre, y esa discrepancia abría un nuevo abismo de posibilidades aterradoras. Ahora no solo tenía que lidiar con el hecho de que mi novio era mi hermano, tenía que enfrentarme a la posibilidad de que mi madre me hubiera mentido de nuevo, y que la verdad completa fuera mucho más sucia y peligrosa de lo que jamás había imaginado. El misterio se hacía cada vez más profundo. Me di cuenta de que cada vez que creía haber tocado fondo en esta pesadilla, el suelo se abría para revelar un nivel aún más profundo de engaño. Este primer giro en la trama fue la prueba de que la confesión de mi madre no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de una revelación mucho más monstruosa. Impulsado por esta nueva y alarmante información, Lucas presionó a sus padres adoptivos. Si sabían que el padre biológico era peligroso, quizás sabían algo más. Quizás sabían su nombre. Al principio, dudaron, temiendo remover un pasado que, según les habían advertido, era mejor dejar tranquilo. Pero al ver la desesperación en los ojos de Lucas, cedieron. Fueron al viejo archivador donde guardaban todos los documentos importantes. Sacaron un sobre amarillento que contenía los papeles originales de la adopción. Allí, en una nota adjunta escrita a mano por el abogado de la agencia, estaba la información que mi madre había proporcionado bajo condición de estricta confidencialidad. Y allí estaba el nombre del padre biológico. Lucas me llamó de nuevo. Su voz era extraña, plana, desprovista de toda emoción, como si estuviera en shock. «Sofía, tengo el nombre», dijo. «¿Estás sentada?» Esa pregunta me preparó para lo peor, pero nada podría haberme preparado para lo que vino después. Un nombre que, en teoría, debería haber sido el de un completo desconocido. El nombre que mi madre biológica, Elena, dio como el padre, era Javier. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar el nombre. Javier. Era un nombre común. Podría ser cualquiera. Pero en el contexto de mi familia, solo había un Javier. Un Javier cuya foto estaba en un portarretratos en la repisa de la chimenea de nuestra sala. Javier. El hermano menor de mi padre, Ricardo. Mi tío. El tío que yo nunca conocí porque había muerto en un trágico accidente de coche, antes de que yo naciera. La conexión era tan impensable, tan prohibida, que por un momento pensé que había oído mal. ¿Estás seguro? ¿Javier qué? Le pregunté, rezando para que el apellido fuera diferente. No hay apellido en la nota, respondió Lucas. Solo Javier. Y una descripción. Alto, pelo oscuro, unos 20 años en ese momento.
Coincidía perfectamente con las fotos que había visto de mi tío. El aire se escapó de mis pulmones. La sangre me zumbaba en los oídos. La historia acababa de dar un giro de una tragedia familiar a una traición de proporciones bíblicas. No era un noviecito de la escuela. No era un amorío adolescente del que mi madre se avergonzaba. El padre de su primer hijo, el padre de mi hermano, era el propio hermano de su futuro esposo, el hermano de mi padre. Mi madre no solo había tenido un hijo en secreto, había traicionado a mi padre de la manera más íntima y dolorosa imaginable. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, viendo cómo todas las piezas del rompecabezas de mi vida se reorganizaban para formar una imagen monstruosa y deforme. Mi madre y mi tío, juntos. Un secreto guardado no solo de mí, sino también de mi padre, el hombre cuyo hermano le había traicionado y cuya esposa le había mentido durante toda su vida juntos. De repente, la muerte de mi tío Javier dejó de ser una simple tragedia familiar lejana en el tiempo. El accidente de coche misterioso, del que nadie en la familia hablaba mucho, adquirió un nuevo y siniestro significado. La palabra peligroso, que mi madre usó para describirlo ante la agencia de adopción, resonaba ahora en mi cabeza con un eco aterrador. Este ya no era un drama sobre un secreto de adolescencia. Se había convertido en una historia de engaño, adulterio y muy posiblemente algo mucho peor. El nombre prohibido había sido pronunciado, y con él se había abierto una puerta a un pasado mucho más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. La revelación de que mi tío Javier era el padre de Lucas lo cambió todo. La traición tenía ahora un rostro familiar, una sonrisa que había visto en viejas fotografías. Mi madre no le había sido infiel a mi padre con un extraño, sino con su propio hermano. La profundidad de ese engaño era casi imposible de comprender. Era una doble traición que redefinía toda la historia de mi familia. La muerte de Javier, esa nota a pie de página trágica en nuestra historia familiar, de repente se convirtió en el evento principal. Siempre se había hablado de ello en susurros. Un accidente terrible en una carretera secundaria. Iba demasiado rápido. Pero ahora, esa explicación simple y conveniente parecía increíblemente frágil. Ahora, parecía una tapadera. La palabra peligroso, que mi madre usó para describir a Javier, ahora podía interpretarse de muchas maneras. ¿Era peligroso para ella? ¿O era ella quien estaba en peligro por estar con él? ¿O quizás el verdadero peligro era que su relación saliera a la luz, especialmente para mi padre, Ricardo? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza, cada una más oscura que la anterior. La historia ahora era completamente diferente. Mi madre no tuvo solo un hijo secreto, tuvo un romance prohibido con el hermano de su novio, y poco después, ese hermano murió en circunstancias que, vistas con nuevos ojos, parecían sospechosas. La muerte de mi tío ya no era una tragedia, ahora parecía una posible quema de archivo. Tenía que contárselo a mi padre. Era su hermano, su historia. Esperé a que llegara a casa esa noche. Mi madre estaba encerrada en su habitación, y la casa estaba impregnada de una tensión que casi podía tocarse. Cuando mi padre entró, lo llevé a la sala y, con el corazón en un puño, le conté lo que había descubierto. Le hablé de la conversación de Lucas con sus padres adoptivos. Le hablé del detalle del hombre peligroso. Y finalmente le dije el nombre, Javier. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de mi padre. Se quedó pálido, sus ojos fijos en la foto de su hermano en la chimenea. La incredulidad luchaba con una comprensión horrible en su cara. Su reacción no fue de ira explosiva como la primera vez. Fue algo mucho peor. Fue una implosión. Se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Escuché un sonido ahogado, y me di cuenta de que estaba sollozando. Lloraba por su hermano muerto, por su esposa traidora, por la mentira monumental que había sido su vida. Pero a través del dolor, vi surgir algo más. La sospecha. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos, y en ellos vi la misma pregunta terrible que me atormentaba a mí. ¿Un accidente? Susurró, la palabra cargada de un nuevo y terrible peso. ¿Realmente fue un accidente? El fundamento de su pasado se estaba desmoronando junto con su presente. Mi padre, el hombre que yo conocía como tranquilo y racional, se transformó.
La pena se convirtió en una furia helada. Se levantó y empezó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Ella me mintió. No solo me mintió, me hizo llorar a mi propio hermano mientras ella guardaba este sucio secreto. En ese momento, mi padre surtó. No fue un grito, fue un rugido de dolor y rabia primigenia. Subió las escaleras a zancadas, directo a la habitación donde se escondía mi madre. Yo lo seguí, aterrorizada, sabiendo que la poca paz que quedaba en esa casa estaba a punto de ser aniquilada para siempre. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Mi padre abrió la puerta de su dormitorio de una patada. El estruendo resonó en toda la casa. Mi madre, que estaba sentada en la cama, se sobresaltó, con los ojos llenos de pánico. Sabía que su último y más oscuro secreto había sido revelado. Mi padre se paró en el umbral, su figura recortada contra la luz del pasillo, pareciendo un juez a punto de dictar sentencia. «¡Con mi hermano!», gritó, su voz rota por la traición. «¡Elena! ¡Con mi propio hermano!». No estaba haciendo una pregunta. Estaba declarando un hecho, una verdad que lo había destrozado. No solo me mentiste sobre un hijo, me mentiste sobre todo, sobre nosotros, sobre él. Se acercó a ella, y por un segundo temí que fuera a hacerle daño. Pero no la tocó. Su arma era su dolor, y sus palabras eran las balas. Cada recuerdo que tengo de Javier ahora está manchado por ti. Cada vez que lloré por él, ¿tú qué hacías? ¿Llorabas al hermano de tu marido o a tu amante secreto? Mi madre no podía responder. Solo sollozaba, encogida sobre sí misma. Sus lágrimas ya no generaban ninguna compasión en él. Lucas había llegado en medio del caos. Había venido a hablar conmigo, pero se encontró en medio de la explosión final de mi familia. Se quedó en el pasillo, a mi lado, un espectador silencioso y a la vez el catalizador de toda esta destrucción. Miraba la escena con una expresión de horror y tristeza. Él también estaba perdiendo a una madre que apenas había encontrado. Entonces mi padre pronunció las palabras que sellaron el destino de nuestra familia. «Coge tus cosas y vete», dijo con una calma aterradora que era peor que los gritos. «No quiero volver a ver tu cara en mi casa. Has terminado de destruir a esta familia. Se acabó». La expulsión fue brutal, sin espacio para la negociación o el perdón. Mi madre levantó la vista, suplicando con los ojos. «Ricardo, por favor». Pero él fue inflexible. «Fuera», rugió. Vimos, impotentes, cómo mi madre, entre sollozos, metía algunas pertenencias en una maleta. La mujer que había sido el centro de nuestro hogar durante más de 20 años estaba siendo desterrada. Cuando pasó junto a nosotros para bajar las escaleras, mi padre nos miró, a mí y a Lucas. Su mirada era una mezcla devastadora de pena y un sutil, casi imperceptible, rastro de asco. No por nosotros como personas, sino por lo que representábamos, el producto vivo y respirable de la traición que había aniquilado su mundo. Éramos los símbolos de su humillación. En un solo día, mi padre lo había perdido todo. Perdió a la mujer que amaba, o a la imagen que tenía de ella. Perdió la memoria idealizada de su hermano, y perdió la ilusión de la familia perfecta que había trabajado tan duro por construir. Se quedó solo en medio de las ruinas, un rey destronado en un reino de mentiras. Vimos cómo mi madre salía por la puerta principal y desaparecía en la noche. El portazo final fue como un disparo, el sonido de un final definitivo. La casa quedó en un silencio denso y pesado, lleno de palabras no dichas y de un dolor demasiado grande para ser contenido entre 4 paredes. La familia se había roto, no agrietado, no dañado, sino irrevocablemente destrozada en pedazos tan pequeños que era imposible volver a unirlos. Estábamos en el epicentro de la devastación, y la onda expansiva acababa de arrasar con todo lo que una vez habíamos conocido y amado, el fin de una era. En el silencio ensordecedor que dejó la partida de mi madre, Lucas y yo nos quedamos solos en el pasillo. Mi padre se había encerrado en su estudio, y el sonido de un vaso rompiéndose contra la pared nos dijo que necesitaba estar solo con sus demonios. Nos miramos, y en los ojos del otro vimos el mismo reflejo de desolación y pérdida. Ya no éramos Sofía y Lucas,
la pareja que se reía en el cine o paseaba de la mano por el parque. Ese vínculo había sido aniquilado. Ahora éramos dos supervivientes de un naufragio familiar, dos extraños unidos por la sangre y la tragedia. El amor romántico que habíamos sentido se había transformado en algo completamente diferente, una camaradería nacida del trauma compartido. Intentamos hablar, pero las palabras parecían inútiles. ¿Qué se puede decir en una situación así? Nos sentamos en el salón, en sofás opuestos, manteniendo una distancia que habría sido impensable solo unos días antes. Cada mirada estaba cargada de una historia que nunca pedimos, de una relación que ahora era un tabú. La intimidad que habíamos compartido se había convertido en una memoria fantasma y repulsiva. Recordaba sus besos y sentía una punzada de vergüenza. Recordaba nuestros planes de futuro y sentía una profunda tristeza por la vida que nos habían robado. Era como llorar la muerte de una persona que seguía sentada frente a mí, transformada en alguien a quien ya no podía tocar. A pesar de la repulsión por nuestro pasado romántico, nos apoyamos mutuamente. Él me preguntó si estaba bien, y yo le pregunté cómo se sentía. Éramos los únicos que podíamos entender la magnitud del dolor del otro. Él había encontrado a su madre biológica solo para perderla en medio de un escándalo, y yo había perdido la imagen de mi familia perfecta para siempre. Había una extraña y dolorosa ironía en todo. Había pasado meses buscando una conexión profunda con alguien, y la había encontrado en Lucas. Resultó que la conexión era más profunda de lo que jamás podría haber imaginado, una conexión de ADN que lo hacía todo imposible. El universo, o el algoritmo de Tinder, tenía un sentido del humor increíblemente cruel. En los días siguientes, nos convertimos en una especie de equipo de investigación. La necesidad de entender, de llenar los vacíos, nos unió en un propósito común. Ya no buscábamos un futuro juntos, sino respuestas sobre nuestro pasado compartido. Era una forma de canalizar el dolor, de convertir el caos en una misión. Sin embargo, la incomodidad persistía. Un roce accidental de manos, una mirada que se prolongaba un segundo de más. Todo nos recordaba lo que habíamos sido. Teníamos que aprender a ser hermanos. Teníamos que reprogramar nuestros corazones y nuestras mentes, olvidar los sentimientos que habíamos cultivado y construir una nueva relación sobre las cenizas de la antigua. No éramos un casal, éramos dos víctimas de una mentira monumental. Dos personas tratando de reconstruir sus identidades desde cero. Nos teníamos el uno al otro, pero no de la manera que queríamos. Nuestro vínculo ya no era de amor, sino de supervivencia. Éramos hermanos por tragedia, y ese lazo, aunque doloroso, era lo único sólido que nos quedaba. En medio de todo el caos, su presencia se convirtió en un ancla extraña. Aunque verle me recordaba la pesadilla, también me recordaba que no estaba sola en ella. Juntos, en silencio, empezamos a navegar por las ruinas de nuestras vidas, sin saber a dónde nos llevaría, pero sabiendo que al menos no tendríamos que hacerlo completamente solos. Con mi madre fuera y mi padre convertido en un fantasma en su propia casa, sentí la necesidad de hacer algo, de buscar pruebas físicas que dieran sentido a la locura. Pensé en las cosas de mi madre, en los recuerdos que había guardado a lo largo de los años. Si había más secretos, estarían escondidos en algún lugar de esa casa, en el desván o en el sótano. Decidí empezar por el ático. Era un lugar polvoriento, lleno de cajas de adornos navideños, ropa vieja y álbumes de fotos. Mientras removía el pasado, sentía como si estuviera profanando algo, desenterrando recuerdos que quizás era mejor dejar morir. Pero la necesidad de saber la verdad completa era una obsesión que me consumía por dentro. Detrás de una pila de maletas viejas, encontré una pequeña caja de madera que no reconocía. No era grande, pero estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. El corazón me dio un vuelco. Sabía, instintivamente, que había encontrado algo importante. Bajé la caja al piso de abajo y con un destornillador forcé la cerradura hasta que cedió. Dentro, el olor a papel viejo y a perfume desvanecido llenó el aire. Lo primero que vi fue un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda azul. Las desaté con manos temblorosas. Eran cartas de amor. La caligrafía de mi madre era inconfundible,
Pero las cartas no estaban firmadas por mi padre. Estaban firmadas simplemente con una J, Javier. Leí algunas de ellas, sintiéndome una intrusa en la historia de amor prohibida de mi madre. Hablaban de encontrarse en secreto, de sus sueños de escapar juntos, de un amor tan apasionado como imposible. Las palabras confirmaron que lo suyo no fue un error de una noche, sino una relación profunda y seria. Planearon un futuro juntos, un futuro que nunca llegó. Debajo de las cartas había algo más, un recorte de periódico, amarillento y frágil por el paso del tiempo. Era la noticia del accidente de coche de mi tío Javier. La leí con atención. Era breve. Un coche encontrado fuera de la carretera, un único ocupante fallecido. La policía especulaba con el exceso de velocidad como causa. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Mi madre había circulado una frase con un bolígrafo azul, el mismo color de la cinta de las cartas. La frase era corta, pero demoledora. La policía informa que no hubo testigos del incidente. ¿Por qué circular esa frase? ¿Por qué guardarla junto a sus cartas de amor? No era un recuerdo de una tragedia. Parecía una prueba, una pieza de un rompecabezas que mi madre había guardado durante décadas. La frase «ninguna testigo» no sonaba como una simple información periodística. En ese contexto, sonaba como una coartada, como una confirmación de que un secreto estaba a salvo. La sospecha de que la muerte de Javier no fue un accidente se solidificó. La caja de Pandora había sido abierta. Contenía la prueba de un amor prohibido y la insinuación de un crimen terrible. Ya no eran solo sospechas basadas en una conversación. Ahora tenía en mis manos la evidencia física de que la historia era mucho más oscura de lo que nadie, excepto quizás mi madre, sabía. Con las cartas en una mano y el recorte de periódico en la otra, supe cuál era mi siguiente paso. Tenía que encontrar a mi madre. Tenía que acorralarla con su propio pasado y obligarla, de una vez por todas, a confesar la verdad completa, sin omisiones ni mentiras. La búsqueda de la verdad había llegado a su punto más peligroso. Encontré a mi madre en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Estaba alojada allí desde que mi padre la echó. Cuando abrí la puerta de su habitación, me encontré con una mujer rota, una sombra de la persona que era. Estaba sentada en la cama, mirando por la ventana, con la mirada perdida en la nada. No dije nada. Simplemente me acerqué y puse la caja de madera sobre la cama. Abrí la tapa y dejé que viera el contenido. Las cartas de amor atadas con la cinta azul y el recorte de periódico amarillento. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo el poco color que le quedaba desaparecía de su rostro. Había sido acorralada por sus propios fantasmas. ¿Ninguna testigo, mamá?, le pregunté, mi voz tranquila pero cortante como un cuchillo. Estabas allí, ¿verdad? La noche que Javier murió, tú estabas con él. No era una pregunta, era una afirmación. Lo vi en su reacción, en el temblor de sus manos, en la forma en que desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la verdad o a mí. Se derrumbó. Los sollozos que siguieron no eran de autocompasión, sino de una culpa que la había estado carcomiendo durante más de 25 años, y entre lágrimas, finalmente, confesó la verdad completa, la versión sin editar de la historia. Sí, ella y Javier estaban enamorados. Sí, Lucas era su hijo. Y sí, planeaban huir juntos. La noche del accidente, iban a escaparse. Javier la había recogido en un punto de encuentro secreto, pero de alguna manera, mi padre, Ricardo, se enteró. No sabe cómo, si alguien los vio, o si Ricardo sospechaba algo, pero apareció en esa carretera secundaria, bloqueándoles el paso con su coche. Estaba fuera de sí, loco de rabia y de celos. Mi padre se bajó del coche y se enfrentó a su hermano. Empezaron a discutir, a gritos. Mi madre, aterrorizada, se quedó dentro del coche de Javier. La discusión se convirtió en una pelea física. Se empujaban, se golpeaban, dos hermanos luchando en la oscuridad de la noche, consumidos por la traición y la furia. Y entonces, sucedió. Sucedió tan rápido que ni siquiera está segura de los detalles. Estaban forcejeando al borde de la carretera, cerca de un pequeño terraplén. Hubo un último empujón, y Javier cayó. Mi madre no sabe si mi padre lo empujó deliberadamente
o si Javier simplemente perdió el equilibrio y cayó durante la pelea. Fue un caos de gritos y oscuridad. Lo que sí sabe es que mi padre se quedó paralizado, mirando el cuerpo inmóvil de su hermano al pie del terraplén, y luego la miró a ella. La amenaza en sus ojos fue clara. Se subió a su coche y se fue, dejándola sola con el cuerpo de Javier y un secreto que los uniría y destruiría para siempre. Ella fue quien llamó a una ambulancia desde un teléfono público, de forma anónima, y luego desapareció. Mi padre nunca contó toda la historia. Crearon juntos la narrativa del accidente por exceso de velocidad. Él la perdonó, o fingió hacerlo, y se casaron un año después. Su silencio compró su complicidad. Su matrimonio se construyó sobre la tumba de Javier. La confesión final me dejó sin aliento. Mi padre, el hombre que me crió, el pilar moral de mi vida, no era solo un hombre engañado. Podría ser un asesino. Y mi madre, su cómplice silenciosa durante todos estos años. La verdad era un monstruo con muchas cabezas, y cada una era más aterradora que la anterior. Después de la confesión final de mi madre, un silencio pesado se instaló en mi vida. Mi padre se negaba a hablar del tema, encerrado en su propia versión de la verdad. Mi madre había desaparecido de nuevo, incapaz de enfrentarse a las consecuencias de su historia. Lucas y yo quedamos flotando en un limbo de verdades a medias y horribles posibilidades. Necesitábamos certezas. Para tener una prueba legal e irrefutable de nuestro parentesco, decidimos hacernos una prueba de ADN. Era una formalidad, pero una que sentíamos necesaria para cerrar, al menos, ese capítulo. Fuimos juntos a la clínica, un acto extrañamente íntimo y a la vez clínico. Entregamos nuestras muestras, dos hermanos buscando una confirmación científica de la tragedia que había destrozado sus vidas. Sin embargo, mientras rellenaba los formularios, una duda cruel y persistente se instaló en mi mente. Una nueva pregunta que surgía de las ruinas de las mentiras de mi madre. Si ella le había mentido a mi padre durante tanto tiempo sobre Javier, ¿sobre qué más podría haber mentido? La confianza en ella era cero. Movida por un impulso que no podía explicar, pagué por una prueba extra. Una que nadie, ni siquiera Lucas, sabía que había pedido. Una prueba de paternidad comparando mi ADN con el de Ricardo, el hombre que me había criado, el hombre al que siempre había llamado papá. Era una duda horrible, una traición en sí misma, pero no podía ignorarla. Las semanas de espera por los resultados fueron una tortura. Intenté seguir con mi vida, pero era imposible. Vivía en un estado de suspensión, esperando el veredicto final sobre quién era yo realmente. La relación con mi padre era tensa y distante. Lo miraba y veía a un extraño, a un posible asesino, y ahora, a un posible impostor en mi propia vida. Finalmente, llegó el correo electrónico con los resultados. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Abrí primero el resultado de la prueba de hermandad con Lucas. Como esperábamos, el informe fue concluyente. Los individuos comparten un progenitor, lo que indica una relación de medio hermanos. La confirmación fue triste, pero no sorprendente. Luego, con manos temblorosas, abrí el segundo archivo, el que contenía el último secreto, la prueba de paternidad entre Ricardo y yo. Deslicé la pantalla hacia abajo, más allá de los gráficos y la jerga científica, hasta la conclusión final. Y allí, en letras negras y definitivas, estaba la frase que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies por última vez. Basado en el análisis de los marcadores de ADN, la probabilidad de paternidad es del 0%. El señor Ricardo no puede ser el padre biológico de la señorita Sofía. No hay compatibilidad. Lo leí una y otra vez, pero las palabras no cambiaban. El hombre que me crió, cuyo dolor por la traición de mi madre había presenciado, no era mi padre. La historia de mi madre tenía una capa más de mentira, la más fundamental de todas. No solo había engañado a mi padre con su hermano, también lo había engañado haciéndole creer que yo era su hija. Mi vida entera, mi identidad, mi propio nombre, todo era una farsa. El apellido que llevaba no era el mío. El abismo que se había abierto frente a mí era infinito. Si Ricardo no era mi padre, ¿quién era? ¿Fue Javier, el mismo padre de Lucas,
¿Lo que nos convertiría en hermanos completos? ¿O fue un tercer hombre? ¿Otro secreto enterrado bajo capas y capas de engaño? La pesadilla no había terminado. Acababa de empezar un nuevo y terrorífico capítulo. La historia que comenzó con la emoción nerviosa de un match de Tinder terminó con la implosión total de todo lo que creía que era mi realidad. Mi identidad se ha desmoronado, dejando solo preguntas y un dolor profundo. Cada pilar de mi vida se ha revelado como una mentira cuidadosamente construida sobre otra. Mi madre, una maestra del engaño, y quizás cómplice silenciosa de un crimen. El hombre que llamé padre, una víctima que podría ser un asesino, y ahora, un extraño. Mi exnovio, mi hermano, y yo ya no sé quién soy. El reflejo en el espejo me pertenece, pero el nombre y la historia detrás de él no. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta pesadilla. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que debería seguir investigando para descubrir la identidad de mi verdadero padre? ¿O hay secretos que es mejor dejar enterrados para siempre? Déjamelo saber en los comentarios. Realmente necesito una perspectiva externa. Si esta historia te ha dejado tan sin aliento como a mí, por favor, apoya el canal con un me gusta y suscríbete para no perderte las próximas narrativas que exploran los rincones más oscuros de las relaciones humanas. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias tan intensas con todos vosotros. Vuestra interacción significa mucho para mí, especialmente en momentos como este. Cuídense mucho, y espero que, a diferencia de la mía, vuestra realidad sea exactamente lo que parece. Nos vemos en el próximo video.